estamos, se ve. Bien. Hola, buenas tardes. Un gusto de compartir. Ya estamos en la clase 5. Ahí estuvimos haciendo alguna introducción con los que llegaron primero y la verdad es que envidiable el sur de Chile, que están ahí con un tiempo extraordinario, adicionalmente haciendo sus faenas ahí propias de las actividades que los congrega cada uno. Como les anticipé anteriormente, la idea es que hoy día podamos hacer una mirada un poco más práctica todavía. Al término de la clase pasada yo les mostré los números, los balances, estado de resultado y balance de Colún, que es una cooperativa que yo creo que ha sido el ejemplo del éxito cooperativo en nuestro país. Y conozco otras cooperativas también ahí. Me tocó ver en un tema muy particular a Creo, ¿cierto? Cooperativa eléctrica rural, o cooperativa rural eléctrica de Osorno. Cuando estaban armando un segundo proyecto de una turbina en una central de pasada, digamos. Buenos recuerdos, porque también le iba muy bien a esa cooperativa, y la verdad es que yo creo que Osorno tiene un germen de un cooperativismo agrícola que de verdad es bien interesante. Osorno, ahí, la Unión. Entonces, en esta ocasión, yo le dejé una tarea, y la tarea era que a partir de este balance de Colún a diciembre de 2017, ustedes pudieran construir algunos indicadores. Y esos indicadores, en el fondo, se construyen a partir de lo que es el balance, que incluye los activos a la izquierda en naranjo, los pasivos exigibles, que están en verde, y el patrimonio, que está en color lila, y el estado de resultados está en color blanco. Un concepto ahí que queda en la pasada. ¿Por qué se llama pasivo exigible? Porque es un pasivo que es obligado. O sea, alguien me lo va a hacer exigible en algún momento, y por lo tanto, eso es lo que refleja, digamos, el concepto de pasivo exigible. Lo exigible es aquello que obliga. Por esa razón, entonces, la composición del pasivo exigible es que hay un pasivo de corto plazo, lo que yo debo de aquí a un año, y un pasivo de largo plazo, lo que debo que está estructurado en un plazo mayor a un año. O sea, un crédito hipotecario es un pasivo exigible, pero dentro del pasivo exigible es un pasivo de largo plazo. La línea de crédito, los créditos de consumo, es un pasivo exigible, pero se clasifica como un pasivo de corto plazo, porque normalmente esto, ¿cierto?, se debe pagar en el horizonte de menos de un año. Todo lo que es corto plazo en la contabilidad es que llega a un vencimiento de aquí a 365 días, y lo que es de largo plazo es lo que excede al plazo de los 365 días, sea por cobrar o sea por pagar. Y eso ya nos va dando algunas pistas de que efectivamente es clave en un negocio administrar esos elementos, porque después vamos a ir viendo en clases sucesivas que administrar los plazos, sea de los activos como de los pasivos, es una parte fundamental dentro de la estrategia de negocio. Hablábamos con don Félix al principio por el tema de los corderos, y él ponía el ejemplo que los socios son tan leales con la cooperativa que le entregan 150 corderos, decía, creo, y dice que la cooperativa los pague después. O sea, en definitiva, lo que les importa es que la cooperativa tenga viabilidad, y esa viabilidad, obviamente, que en definitiva lo que están haciendo los socios, le están pasando un capital de trabajo. Eso significa que la cooperativa va a poder trabajar con el capital que le transfieren los socios, y que en este caso son los corderos. Y por lo tanto, lo van a poder la cooperativa tiene la obligación de pagarlo en 5 meses, 150 días. Por lo tanto, esos 150 corderos debieran aparecer en el pasivo exigible dentro de la parte de corto plazo. Por lo tanto, debería ser una cuenta por pagar en el corto plazo contra, ¿cierto?, seguramente un compromiso que todavía ellos no lo logran realizar. Aquí entonces hay que entender otro concepto: realizar. ¿Qué significa realizar? Realizar es un activo que se vende. Por
Por lo tanto, cuando yo vendo un activo, lo estoy realizando. Y asimismo los pasivos los estoy de alguna forma honrando cuando yo los pago. Entonces, cuando yo realizo ese activo, significa que estoy generando una venta al otro lado del estado financiero en el resultado. Cuando yo realizo las existencias, automáticamente las existencias se van a venta. ¿Ah? Porque bajé existencia, pero esa baja existencia la traduje en venta. Pero las existencias las tengo valorizadas ¿cómo? Las tengo valorizadas al costo. Por lo tanto, los corderos, supuestamente los socios se los venden a un precio, y ahí a lo mejor don Félix nos puede decir cuánto es el precio de los que la cooperativa le paga a los cooperados por cada cordero, digamos. ¿Ah? Claro, el precio de los cooperados, o sea, el precio que se combinó en la Asamblea General es el precio feria más un porcentaje adicional, porque el precio feria también es de repente medio especulativo el valor. Sí, sí. Entonces, de acuerdo a eso, se puso un rango y con un porcentaje adicional al productor, igual por el crédito que estamos hablando, 150 días, que se honró en ese sentido. Perfecto. Y la verdad que estuvimos todos de acuerdo los socios, y el socio además entiende que a la vuelta del año, en el resultado anual, va a tener igual retorno de la utilidad que el del negocio que va a significar la venta de sus corderos. Exacto. Y si no hay indiscreción, ¿cuál es el valor, el precio comprometido con ese plus que tiene justamente el compromiso de cubrir ese capital de trabajo de 5 meses? ¿Cuánto es el precio de ese cordero? ¿Qué le Bueno, vende la cooperativa? Aprox. en el plan de negocio ocupamos el valor ODEPA, que el año pasado fue 1.400 pesos más IVA por kilo vivo. Kilo vivo, 1.400 por 35. ¿Ah? Eso nos da... Sí, 35, 38 kilos más o menos los corderos. ¿Cuánto? De 35 para arriba se van a recibir. Por, ¿cuánto era el precio? 1.400. 1.400. Más el 19% y más un 5% adicional. Perfecto. O sea, 50.000 pesos más IVA y el 5%. Eso es más o menos el precio del cordero. Bueno, claro. Eso significa que ese cordero, si yo y bueno el ejemplo, ¿ah? Porque en el fondo, digamos que sea precio cerrado sin IVA, 50.000 pesos, esos 50.000 pesos, la cooperativa tiene que registrarlo en inventario, en existencia. ¿Ah? A la izquierda del balance, en el activo, 50.000. Pero cuando lo vende, ese cordero automáticamente sale de la existencia, sale del balance y se va al estado de resultados. Y al irse al estado de resultados se va a ingreso de explotación. Obviamente que, pero al salir de la existencia y cuando lo vende, ¿cierto? Los 50.000 pesos entran como costo de explotación, porque es el costo del cordero que le está costando a la cooperativa. Y supongamos que la cooperativa lo vende en 70.000, digamos. Por lo tanto, el precio de venta es 70, ingresos por explotación, menos 50 me da el margen de explotación. Ese es el concepto. Por lo tanto, siempre la existencia surge del costo de explotación o genera el costo de explotación en el estado de resultado, y paralelamente, si el cordero lo venden a una carnicería, ¿cierto?, en 70.000 pesos, supongamos que se vende y que lo faena, simplifiquemos el tema, y por lo tanto el carnicero lo paga a 70.000 pesos, esos 70.000 pesos que están en la venta no están realizados completamente. ¿Por qué? Porque el carnicero lo tiene como cuenta por pagar. Y en el balance de la cooperativa, entonces, ahora las cuentas por cobrar que están ahí en la izquierda, ¿cierto?, van a aparecer como 70.000. Entonces, es interesante el ejercicio porque cuando estaba en existencia estaba en 50 y ahora que está como cuenta por cobrar está en 70. En consecuencia, es como lo que vamos a ver en un espejo al lado derecho, ¿cierto? Porque va a estar en 70 la venta y en el costo va a estar en 50. Y el margen de explotación va a decir que son 20, pero esos 20, cuidado, que si fuera la utilidad, digamos, lo vamos a llamar utilidad no realizada, porque no se ha hecho efectiva. Recién cuando la cooperativa le pague, ¿cierto? O el carnicero le pague, ¿cierto?, a la cooperativa, y la cooperativa devuelva, ¿cierto?, los corderos a sus cooperados, ese es el momento en el cual se realiza ese margen o esa operación. Ya. Esos conceptos, ténganlos claros porque obviamente son parte del lenguaje normal que se va a ir dando en esto. Entonces, tenemos una pregunta, Marco Antonio, de Pablo Moreira.
Pablo. Que la planteé porque levantó la mano. Ahí está. Hola, tengo un poquito de mala señal, no sé si me escuchan bien. Escuchamos bien. Te escucha. Ya. Yo tengo una duda con respecto a las, por ejemplo, las plantaciones de los árboles. Cuando uno tiene una plantación, ¿cómo los árboles a medida que pasan los años? La existencia al final, ¿cómo se valoriza el inventario de los árboles? Interesante, pregunta muy buena y agradezco, Pablo. Al principio te escuché entrecortado, pero escuché la parte final de la pregunta que me quedó claro. Aquí hay dos cosas. Vamos a pensar en una empresa frutícola y una empresa forestal, porque hay una diferencia. Primero que todo, pensemos en el caso frutícola. Y en el caso frutícola, cuando ustedes plantan, ¿cierto?, el árbol frutícola, ese árbol automáticamente se va a ir al activo fijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente hay una planta que ustedes compraron, pagaron, qué sé yo, y finalmente está en la tierra y en consecuencia esa parte que es como el árbol, digamos, está en el activo fijo. Y curiosamente, cuando ya veamos ahora el árbol en producción, ustedes dicen, veo las manzanas, veo la uva que está colgada, está creciendo, y por lo tanto, esa parte que es los frutos que están a la vista, pero todavía no están maduros, en definitiva, ¿dónde están? Están en existencia. ¿Por qué? Porque, y ahí viene todo lo que ustedes han puesto fertilizante, han puesto riego, han puesto mano de obra para poda. Y todos esos elementos que son costos, en definitiva, los tienen que reflejar en existencia. Por lo tanto, es lo que la vez pasada veíamos que se llaman productos en proceso. O sea, las manzanas que están en el árbol es un producto en proceso y por lo tanto debiera ser el perfecto reflejo de los costos incurridos hasta ese momento. Y como el balance lo están cerrando en diciembre y las manzanitas están chiquititas todavía, seguramente es un porcentaje del 15-20% del costo total de producción. Pero si estamos en el momento, el día previo a la cosecha, estoy casi con todos los costos metidos ahí en el huerto. Y por lo tanto, ese proceso, en definitiva, el árbol que está abajo en activo fijo, que ya vale re poco, pero en definitiva el gran costo, que son los costos incurridos en riego, mano de obra, fertilizantes, pesticidas, está metido en existencia. Y por lo tanto, cuando cosechan y lo llevan al packing, eso ya sale del inventario. Y sale del inventario y se va como un producto, en esa etapa todavía está en consignación. Y después cuando, bueno, si es fruta de exportación, la exportadora, la venta se va a producir meses después, porque entre medio va a estar en frigorífico, se va en un barco, y así en cada momento el producto va a estar pasando en distintos estados. Y en el caso de la fruta, efectivamente, los ingresos en el estado de resultado, en una primera etapa entran en consignación, porque las exportadoras compran la fruta en consignación y le entregan un precio referido, porque el precio definitivo se produce cuando la venta se coloca afuera, cuando llega y se vende en el supermercado. Entonces ahí lo que hacen las exportadoras, dicen conforme, se remató a tal precio y por lo tanto le empiezan a aplicar los descuentos. Y eso es lo que se llama el retorno productor. Y el retorno productor, que se liquida por allá por septiembre de cada año, recién entra en el balance. Es ahí cuando entra como venta al balance. Entre medio, por lo tanto, el ingreso por venta hay que corregirlo, porque primero queda en consignación y después va a quedar como retorno productor, que es el precio que le queda de vuelta al productor después de haber hecho todo el proceso de exportación. Es el caso de la fruta. Y en el caso, si ustedes tengan una empresa forestal, bueno, en el caso de la empresa forestal, el tema es que desde que ustedes ya bonificaron, ¿cierto? Y por lo tanto el árbol es de ustedes y ahora hay que hacerlo crecer y esperar 18 años en el caso del pino, 15 años en un caso de eucalipto. Lo que se va produciendo es que se va produciendo una revalorización de ese activo fijo. Por lo tanto, no va a inventario, porque el inventario es lo que se va a vender de aquí a un año. Y como el pino tiene 12 años y le quedan todavía, digamos que, no sé, 18, 3 años más, en definitiva, todavía no pasa activo a inventario. Recién, el último año, cuando esté antes del año de cosecha, que significa cortar el árbol, recién en ese último año va a pasar a existencia y sube al balance como un activo de corto plazo. Pero mientras tanto, se ha quedado durante 17 años, se ha quedado como activo fijo.
¿Y qué pasa con ese activo fijo? Ese activo fijo, en definitiva, se mantiene, pero se va a producir un cambio cuando yo coseche. Cuando el forestal cosecha, automáticamente va a poder sacar ese activo fijo y va a poder ponerle un costo que normalmente lo tienen solamente las empresas forestales. Y es ese costo que, en definitiva, es un costo ficticio, porque ese costo, salvo algunos costos que sí se han ido metiendo, que son los raleos, que son costos relativamente bajos, ¿eh? Pero esos costos de raleo se van a ir metiendo seguramente en costos indirectos, porque en definitiva el crecimiento del árbol no es un costo real. ¿Ah? Y por lo tanto, ese crecimiento, impuestos internos, permite que lo pongan como costo. Y por lo tanto, porque si no, ¿cuál sería el estado resultado de una empresa forestal? Los gastos de administración, que ya los incurrió en el año 1, 2, 3, hasta el año 17, y cuando cosecha, se queda con que tiene pura venta y no tiene costo. Entonces tendría una utilidad gigantesca, digamos, y pagaría un impuesto enorme. No, impuestos internos les permite a las empresas forestales, ¿cierto?, de poner el crecimiento del bosque, el crecimiento del bosque como un costo. Y por lo tanto, es el único tipo de giro que permite ese tipo de figura, porque si no, tendríamos con que nadie plantaría, sería forestal, porque se quedaría con una utilidad, estaría trabajando por impuestos internos, digamos, ¿ya? Sería puro impuesto a la renta. Ese es un caso especial. Bueno, gracias por la pregunta, Pablo. Bueno, el punto es que yo les pedí un ejercicio, y si no les hicieron, acá están los ejercicios, pero yo les pedí que calcularan el margen de explotación de Column, dividido por el ingreso de explotación, 136.000, como lo veíamos acá, son los 136.000 que están a la derecha de 930, dividido por la venta, que son 387.443. Estos son números reales. ¿Qué es lo que da ese número? Da un número que, expresado en porcentaje, es el 35,3%. ¿Qué es ese 35,3%? Es el margen de operación de Column de procesar la leche. La leche convertida en queso, en yogur, en leche fluida, en todos los productos lácteos, en definitiva, ingreso menos costo de venta, arroja el margen de explotación. Dividido por la venta, me dice el margen, el margen operacional de Column. 35,3% es el margen arriba, bien arriba. Pero entonces yo les digo, ahora calculen el remanente del ejercicio dividido por el costo de explotación. Y el remanente del ejercicio, como veíamos acá al final del estado de resultado, es 52.874 dividido por la venta de 387. Significa que Column está rentando para los socios el 13,6% de las ventas. O sea, el procesamiento de la leche convertida en queso, en yogur, en lo que sea, menos todos los gastos de administración, porque tiene todos los gastos de administración, tiene todos los gastos financieros, cualquier gasto y cualquier ingreso agregado, en definitiva, arroja un margen del 13,6% para Column. Y ese 13,6% es un margen interesante, porque normalmente los negocios, entre un 10 y un 15, los negocios se mueven en esos márgenes. Y la pregunta es, ¿de quién es ese margen? Es de la cooperativa, sí, pero es un margen que sostiene del remanente. Por lo tanto, va a venir una asamblea de socios que va a tomar un acuerdo, y seguramente el acuerdo va a ser distribuir el 80% o el 100% de ese remanente del ejercicio. Por lo tanto, al socio, al cooperado, al productor lechero, le está rentando en ese ejercicio del 2017 un 13,6%, ¿cierto?, su negocio, el cheque que le va a llegar por vender leche. O sea, la leche ya la recuperó, ¿ah? Porque usted va a decir, ¿y dónde está la leche del productor? Está acá arriba, están los costos, que yo no lo alcanzo a ver porque ahora lo voy a correr un poquito. El costo de la leche, los 250 millones que están acá arriba, esos ya fueron y están en el bolsillo del productor, ¿cierto? Entraron de enero a diciembre, le fueron entrando de a poco, y finalmente los 250.000.513 que está en el balance, son millones de pesos, eso ya está en la cuenta corriente, ya se lo gastaron los productores, porque ya les entró a su bolsillo. La venta de la leche está ahí arriba, en el costo de venta. Y más encima le va a llegar un cheque a la vuelta del año siguiente por 52.874 pesos. Y entonces, esa es parte del negocio cooperativo. O sea, en el fondo el productor, por un lado, recibe el beneficio de vender leche y por otro lado, el beneficio de ser cooperado. Y el beneficio de ser cooperado
le va a entrar por el lado del remanente. Ahora, si la Asamblea de Socios decide que se reparte el 100%, le van a entrar los 52 mil millones adicionales. Supongamos que es un solo socio, digamos. Y por lo tanto, eso es lo que veíamos antes, que está generándole una renta adicional del 13,6%. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y cuánto le está rentando entonces al productor? Bueno, le está rentando el 13,6 más el costo de explotación, que sería más o menos, ¿cuánto el costo de explotación sobre la venta? El costo de explotación son 2,50, que no lo hicimos ese ejercicio, 2,50 dividido por 3,87, 2,50 dividido por 3,87, es la diferencia, el 64%. El 64% le está rentando al productor, ojo, pero para el productor tiene que sacar sus costos, porque la leche le costó producir no los 250 millones que están acá, a él le costó, digamos que la mitad, no sé, el 70% de eso. ¿Ah? Y ese es su margen, el margen por producir leche. ¿Ah? Provisionalmente tiene derecho, por estar cooperado, a un margen de 52.874 millones. Ese es el número que está ahí entonces el remanente. Pero yo digo, si ustedes por confiar en la cooperativa les está llegando un cheque por el 13,6% de las ventas de Colún, es interesante. Es interesante. Pero ahora yo les digo, calculen el remanente del ejercicio dividido ahora por el patrimonio, que está acá, lo que está en color lila. Y el patrimonio de Colún, ¿de quién es? Es el patrimonio de los socios. Por lo tanto, el patrimonio de Colún es 213.816. En consecuencia, el remanente del ejercicio sobre el patrimonio es de un 24,7%. Y ese es el patrimonio de los cooperados. Pues yo les pregunto, y el patrimonio es la rentabilidad de un año, de mantener ese patrimonio en Colún. Vayan a ver si encuentran un depósito a plazo que les renta el 24,7%. ¿Entienden? ¿Ah? Hoy día un depósito a plazo le va a rentar el 2% anual. ¿Ah? Y por lo tanto, ese 2%, ustedes tienen que decir, bueno, yo en realidad me aburrí de ser agricultor y por lo tanto voy a vender mi campo porque, ya, pues, vendan el campo. ¿Cuánto le va a rentar el campo puesto en el banco? Les va a rentar el 2 o 2,5% anual. ¿Cuánto le está rentando el campo por producir y vender la leche? ¿Cuánto le está rentando? No por producir leche, sino por ser cooperado. Le está rentando el 24,7%. Es 10 veces más importante, más grande que invertir en el banco. Ahí hay una prueba contundente de la ventaja de ser cooperado. Porque si esto fuera Soprole, ustedes no tienen derecho a esto. ¿Se entiende? No tienen derecho a eso. Tampoco tienen derecho al remanente, sino que solamente tienen derecho a los 250.000 millones de pesos que les dejaría, ¿cierto?, el venderle la leche, supongamos que en iguales condiciones a Colún que a Soprole. Pues bien, ahí vamos sacando algunas conclusiones interesantes. ¿Ah? Y aquí sí, Pablo. ¿Alguien quería preguntar algo? O que escriba su pregunta, porque de repente el audio, Pablo, está un poquito Sí, alterado. ¿Me escucha bien? disculpe, yo quería... Sí. No se escucha. Claro, escribe en el chat si quieres, Pablo, tu consulta, porque no está La voy a bueno tu escribir. audio. Aprovecho la pausa para avisarle a Antonio Fernández y María Antonia Mancilla que acepten la notificación para cambiarse al modo panelista y así se integran al grupo. Voy a ver la pregunta de Pablo y te la transmito enseguida a Marco Antonio. Le pedí que la escribiera en el chat. Dale, no. Les pedí calcular 3 otros indicadores adicionales que se llaman cuentas por cobrar sobre ingreso de explotación. Si ustedes se van acá, las cuentas por cobrar, 44.750, dividido por las ventas, 387.443. ¿Eso cuánto da? Da un 11,6%. Un 11,6%. ¿Qué hay detrás de eso? Yo digo, ese es un número aritmético, 11,6%. O sea, lo que estoy diciendo es que las cuentas por cobrar, las ventas que no se realizaron y que quedaron por cobrar,
representan el 11,6% del total de ventas. Y yo digo, bueno, y si yo lo multiplico por 360, ¿por qué? Porque digamos que el año tiene 360 días, digamos, para no olvidémonos de los 5 días adicionales. Si yo multiplico 11,6 por 360 días, voy a decir que eso equivale a 42 días, ¿sí o no? Porque en el fondo lo multiplico por 360, porque en el fondo esto se produce desde enero hasta diciembre, esas cuentas por cobrar, y el saldo que queda, ¿qué es lo que se produce de enero a diciembre? Las ventas. Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre se producen las ventas, y por lo tanto el stock de lo que queda por cobrar son 44.750. En consecuencia yo puedo decir, sí, en realidad el 11,6 es como el 6% de los días del año que están por cobrar. ¿Y cuántos de esos son 42 días? Ah, o sea, yo puedo interpretar que el total de cuentas por cobrar equivalen a un plazo de 42 días. O sea, y esto me da una pista del crédito que se toma Colún para, ¿cierto?, cobrar la leche o los productos lácteos que venden. O sea, está recuperando la venta en promedio en 42 días. ¿Ah? Eso es lo que mantiene, lo que le queda como cuenta por cobrar. Como cuenta por cobrar. Algo parecido les dije que calcularán con las cuentas por pagar. ¿Te puedo plantear una pregunta, disculpa, antes de pasar al otro sí, punto? sí. Aquí estaba consultando Pablo. Al momento de repartir los remanentes, ¿se hacen partes iguales o es proporcional a los aportes que ha hecho cada socio? Eso es. Acuérdense ahora del concepto que vimos en clase pasada. Hablábamos de las famosas cuotas de participación. Y un cooperado participa en la cooperativa conforme a las cuotas que suscribe. Y por lo tanto, si ustedes dicen, a ver, un cordero es una cuota de participación, bueno, probablemente en los estatutos alguien puede decir, bueno, 2 corderos son 2 cuotas de participación. Perfectamente. Eso es. Por lo tanto, cuando se ve el total de cuotas de participación de la cooperativa, ¿cuántas hay? 100 cuotas de participación. Yo tengo 10, tengo un 10% a ese remanente, de ese remanente. Esa es la forma en que se distribuye el remanente. Por lo tanto, el primer acuerdo es el acuerdo de consejo de administración que dice cuánto del remanente se va a repartir. Normalmente fluctúa entre el 70 al 100%. Si al 100%, tengo entonces derecho a recuperar el 100% del remanente por el porcentaje de cuotas que tengo. Tengo el 10% de las cuotas, por lo tanto voy a participar en el 10% de los 52.000 millones que es el remanente del ejercicio. Eso es. Esa es la forma de distribuir el remanente. Pregunta, y en el caso de que el remanente se defina como en un 70% repartir, ¿el otro 30% se destina a capitalización? O... Exactamente. Aquí viene entonces la otra parte que hay que mirar el patrimonio. Si ustedes ven el patrimonio, está capital, reservas de devolución de cuotas de participación, son socios que avisaron que se van a retirar y por lo tanto van a retirar sus cuotas de participación, y está el resultado del ejercicio que todavía no está repartido. Por lo tanto, este resultado del ejercicio, ¿cierto? Hasta que no se retire, si yo retiro el 100%, va a salir del patrimonio y se va a ir a la cuenta corriente de los cooperados. Pero si se resuelve repartir el 80%, van a quedar como 10.000 millones de pesos, que ¿a dónde se va? Se debiera ir a una cuenta de reservas hasta que no se escriture. Y cuando el gerente general lo que debiera hacer, ¿cierto?, es proponerle al consejo que es bueno ¿para quién? Para la cooperativa y para que la visión contable que tienen los bancos de la cooperativa esté capitalizada. Por lo tanto, es bueno que esos 10.000 millones de pesos que no se repartieron, dentro de un plazo razonable, pasen a conformar el capital. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que nuevamente en la asamblea hay que acordar no solamente que el 20%, ¿cierto?, se va a mantener como patrimonio, sino que ese 20% se faculta al gerente general para que lo capitalice y lo lleve a una notaría y lo escriture como capital social de la cooperativa. Por lo tanto, una vez realizado ese trámite, en vez de 158.000, van a ser 168.000 millones de pesos capital. Y eso es muy importante. ¿Ya? Porque las reservas, ojo con las reservas, yo ya se los dije, a los bancos no les gustan las reservas, porque las reservas se pueden ir, son volátiles, se pueden retirar. En consecuencia, los bancos siempre van a tender a castigar las reservas, y más aún con la mirada que tienen respecto de las cooperativas. Entonces, el ejercicio siguiente era las cuentas por pagar respecto de los costos, y dice que es un 5,3%.
Y si nuevamente yo lo multiplico por 360 días, obtengo 19 días. ¿Qué son esos 19 días? Es el stock de lo que representan las cuentas por pagar respecto de los costos de explotación. ¿Eh? Esto ya no puede ser de la venta. ¿Por qué? Porque las cuentas por pagar son el saldo que queda de los costos de explotación. Estos costos que yo le dije, la venta de leche, ¿cierto? Son 250, 513. Pues bien, de esos 250, 513, existen en cuentas por pagar 14.368. O sea, no se pagó, Colún no pagó todos los 250.513 el 31 de diciembre. Le quedaron por pagar, seguramente, es la leche entregada en los últimos días del año, del 20 de diciembre hasta el 31 de diciembre, le quedaron por pagar 14.368. Pues, ¿eso cuánto es? Son 19 días. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Los últimos 19 días de diciembre están por pagar. Colún los va a liquidar el 20 de enero, ya no queda nada. ¿Me entienden? Entonces, lo que estamos haciendo, por un lado, cuando miramos las cuentas por pagar dividido por la venta, hay 42 días, que es el crédito que Colún le entrega a los supermercados, a Walmart, Líder, digamos, a Cencosud o a quien corresponda. Es el plazo, ¿cierto?, que Colún le entrega a los supermercados para recuperar su venta, 42 días. Y a los socios, ¿cierto?, que son los proveedores de leche, se los paga casi al contado. Interesante ese punto, se los paga casi al contado, en 19 días, que es casi lo... Y eso es normal, los productores de leche lo saben. Y ahora vamos a generar otro cálculo, el de las existencias respecto de los costos de explotación. ¿Por qué? Porque antes les dije que cuando los corderos se van a costos, ¿no? Después cuando se los vendo a la carnicería se van a venta, pero el cordero, para efecto de la cooperativa, entra por costo. Por lo tanto, acá la leche también entra por costo, y por lo tanto las existencias, que son las existencias de leche, pues también existencias de queso, existencias de yogur y otros productos lácteos. En definitiva, todo eso pasa a conformar parte de los costos de explotación, de los 250, 513. Y por eso cuando lo digo cuánto y lo multiplico por 360, tengo 56 días en promedio de existencia. Eso es lo que tengo en stock. ¿Qué es lo que puede ser? Leche, queso, da lo mismo. Pero de costos, tengo 56 días metido en el balance. Y ahí surge una figura que podemos llamarlo el ciclo operacional. Y el ciclo operacional está conformado por los días de cuentas por cobrar, más los días de existencia, menos las cuentas por pagar. Entonces, si yo tomo los números que calculé antes, 42 días, más que son 42 días, el precio que se toma, que yo le concedo, que la cooperativa le concede a Cencosud, a Líder o a quienes sea, todo eso, en definitiva, son 42 días, que es el crédito entregado a clientes. El crédito entregado a clientes. Los 56 es el capital de trabajo que tiene la cooperativa en inventario al momento del cierre del balance. Son 56 días. Y menos 19 es el crédito que yo ¿cierto?, me he tomado como Colún por el pago con que he diferido el pago de la leche de los productores. Entonces, la suma de esos 42 más 56 menos 19 me da un ciclo de 79 días. ¿Qué significa esto? 79 días mirado desde el balance. Significa que yo tengo, Colún, ¿cierto?, tiene 79 días, es su ciclo operativo. ¿Por qué? Porque tiene que entregar un crédito a sus clientes, Cencosud o Walmart. Tiene que asegurar inventario, porque si el inventario quedara en cero al 31 de diciembre, no tiene nada para vender en diciembre. ¿Se dan cuenta, no? Entonces las empresas tienen que manejar inventario. Por lo tanto, eso es capital de trabajo. Eso es lo que se llama capital de trabajo, porque tengo cuentas por cobrar, y porque si no entrego cuentas por cobrar, no vendo. Porque la condición de venta, junto con el rappel famoso, que es la entrada al supermercado, me dice, ¿sabes qué más? Ahora yo le entrego un crédito, le pido un crédito a mi proveedor. Y ese crédito, en el caso de Colún, son 42 días. Ahora, si ustedes le preguntan, van a mirar el balance de Cencosud o van a mirar el balance de Líder, ¿cierto? ¿Cuál es el precio
con que le pagan a los proveedores? Normalmente son 150 días. Y en el caso de Colún, es 42 días. ¿Por qué? Porque Colún es grande. Colún no es una pyme. Entonces, ahí aparece otra ventaja de cooperarse. Porque si yo tuviera una, y lo vamos a ver después, ¿qué pasa cuando ponemos en esta figura qué pasa si yo le vendo, en vez de vender, cooperarme con Colún, voy y le vendo a Soprole? Ese es el concepto de ciclo operacional. Entonces es bien interesante, porque el óptimo del ciclo operacional, ¿cuál creen que es? El óptimo del ciclo operacional es que estos créditos con proveedores sea lo más grande posible. Y por lo tanto, ese es el balance de Cencosud. Yo aquí no le estoy mostrando el balance de Cencosud, no le estoy mostrando el ciclo operativo de Cencosud. Porque si yo se lo mostrara, les demostraría que estos 79 días son negativos. ¿Por qué? Porque el plazo que le obligan que le imponen a los proveedores es como de 150 días. ¿Y los plazos de cuentas por cobrar de cuánto? Con las tarjetas de crédito máximo llega esto a 35, 40 días. Y los inventarios son de una rotación súper rápida, digamos, porque los inventarios en definitiva ni siquiera están en la bodega, están los inventarios de transición, en la bodega líder y en la bodega del Jumbo que son las empresas de Cencosud. Tienen bodegas pequeñas, digamos. En definitiva, operan con las bodegas de los proveedores. Por lo tanto, están en una seguidilla y en consecuencia, los números reales de Cencosud deben ser 30 días de cuentas por cobrar, unos 40 días de inventario, 30 más 40 son 70, ¿cuánto? 30 más 40 son 70, 75 días, y acá tienen 150 con proveedores. O sea, están haciendo el negocio del siglo, porque el capital de trabajo se lo financian los proveedores. Por lo tanto, tiene como 75 días negativos. Y acá estamos encontrándonos al revés. O sea, Colún tiene que colocar capital de trabajo de su propia empresa, de su propia compañía, para financiar las cuentas por cobrar y financiar las existencias que requieren para calzar un día con otro. Ese concepto es el que yo ahora, después les calculé ahí otro indicador que es el pasivo exigible, pero lo vamos a ver a continuación. Y aquí está la foto de Colún con Soprole al mismo cierre de balance, al 31 de diciembre de 2017. Son empresas por venta muy parecidas. Yo estoy seguro que si tuviéramos las cifras de diciembre de 2021, probablemente el crecimiento de Colún se ha asimilado mucho más a Soprole. Por lo tanto, están bastante más parejas. Estas son cifras en millones de pesos. ¿Eh? O sea, al 31 de diciembre, Colún vendía 387.000 millones de pesos y Soprole vendía 452.000 millones. Y el costo de venta de Colún era 250.000 millones de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, y para Soprole era de 322.000 millones. Y ahora preguntémonos, ¿cuál era el margen de explotación a esa fecha para Colún? Lo calculamos antes, era de 35%. ¿Y cuánto es el margen para Soprole? 29%. ¿Qué significa eso? Que en definitiva, a ver, uno podría decir, en el fondo Colún está castigándole el precio de la leche a sus productores. ¿Creen ustedes? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo seguramente es que el mix es un concepto adicional. El mix de productos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un mix de productos? Que el no sé cuánto por ciento de las ventas es queso, el no sé cuánto por ciento de las ventas es leche, y el no sé cuánto por ciento de las ventas es yogur, y el no sé cuánto por ciento de las ventas son otros productos lácteos. ¿Ah? ¿Qué sabemos de Colún? Si ustedes yo le pregunto, ¿cuál es una diferencia relevante entre Colún y Soprole? ¿Por qué se hizo famoso Colún? ¿Por vender qué tipo de producto? Y pensemos productos concretos, leche versus queso. ¿Cuál es Colún, ¿dónde pone su publicidad? Colún, la publicidad la pone en la venta de queso, porque es el principal productor de queso del país y es un gran exportador de queso. Y por lo tanto, ¿por qué se hizo famoso Soprole? Porque Soprole vende leche. ¿Conocen los quesos Soprole? Son los quesos baratos. O sea, el mix de productos es muy distinto. El mix de productos de Colún es vender queso.
el mix de, vender, de los productos lácteos que vende Soprole es vender leche. Y vender leche tiene menos margen que vender queso. Y por eso entonces, miren la ventaja que se produce para Colún por tener un negocio bien estructurado con sus cooperados. Se orientaron a la calidad. Y por lo tanto, al vender calidad, en definitiva, hacen que sea la principal empresa láctea que vende queso. Y por lo tanto, vender queso tiene mejor margen que vender agua, leche. Y eso ya, en definitiva, pasa a ser una ventaja competitiva de Colún. Y por lo tanto, esa ventaja competitiva de Colún tiene que llegarle de alguna forma al productor. Y acá supongamos que el precio de la leche para Colún, pagado productor, es el mismo precio que para Soprole. Por lo tanto, surge la primera virtud. La primera virtud es que aquí hay un componente también de calidad. Y todos sabemos que la calidad de la leche tiene que ver con un elemento que permite generar también mejores productos lácteos. Bueno, eso es lo que hizo Colún. Y por eso entonces, con mayor materia grasa, etcétera, finalmente permite orientarse a no estar complicado, porque los problemas así como Soprole, Watts y otras que son empresas lácteas, en definitiva, tienen una dificultad. Y es que los productores son inestables, entonces tienen que siempre estar escatimándole a los productores el precio de la leche y pagándole más bajo, y entonces se ven complicados permanentemente de producir una calidad también de producto. Y en consecuencia, ahora vamos a mirar otro indicador. En Colún se llama, por ser cooperativa, remanente, y en Soprole se llama utilidad. Miren la utilidad de Colún. Vendiendo menos, tiene más remanente que Soprole. Vende mucho más Soprole y tiene menos utilidad como total. 30.321 millones de pesos. Y ahora expresemos la utilidad o remanente sobre venta. Y resulta que el 14% de la venta de Colún es remanente que le va a llegar al bolsillo de los productores. Y acá, el 7% de la utilidad de Soprole es utilidad que le va a llegar a los accionistas de Soprole. Y por lo tanto, nuevamente, yo les pregunto, ¿ese 7% de Soprole le llega a los productores de leche? Cero. Cero. Porque le están vendiendo la leche a Soprole y por lo tanto se acabó el vínculo. Una vez que entregaron la leche, se interrumpió el vínculo y por lo tanto la utilidad de producir leche, de transformar la leche, va a los accionistas de Soprole, que no son los cooperados que le venden la leche a Soprole. Por lo tanto, vemos inmediatamente un conjunto de ventajas. Una primera ventaja está en el margen. La segunda ventaja está en el remanente. Por lo tanto, es impresionante cómo, de alguna forma, el estar cooperado le da una tranquilidad a la gestión de Colún que le permite orientarse, ¿cierto?, al producto más rentable. Y por lo tanto no tiene esta presión que tiene Soprole, que es tener, ¿cierto?, un tema complejo, digamos, porque además Colún está en una zona geográfica definida y Soprole está distribuido. Entonces, el estar en una zona geográfica, ¿cierto?, súper acotada, como es la zona de Osorno, La Unión, si Colún quisiera ser una empresa que llegue a todo el país con leche fluida, es un negocio re complicado, que es el problema que tiene Soprole. Porque tiene que transportar agua a lo largo de todo el país, con costo de transporte enorme. En consecuencia, lo que prefiere transportar Colún es queso, producto con alto valor agregado. Y por eso entonces puede llegar desde Arica a Punta Arenas y adicionalmente mandar sus productos fuera del país. Entonces, hay una lógica de que el negocio se puede, ofrece mejores posibilidades de gestión y de aprovechar las condiciones de mercado. Y ahora nos vamos a meter en otro componente. El patrimonio de Colún, como lo vimos antes, el patrimonio de Colún acá abajo dice 213.816. Acá está, 213.816. ¿Y cuánto era el patrimonio de Soprole? 309.033. ¿De quién es el patrimonio de Colún? De los cooperados. ¿De quién es el patrimonio de Soprole? De los accionistas. En Colún, el patrimonio de Soprole es de los productores de leche. En el caso de Soprole, no es de los productores de leche. En consecuencia, uno dice, bueno, se dan cuenta, y por eso acá al lado yo les hago un resumen. Pero antes de entrar al cuadro resumen, vamos a calcular nuevamente las permanencias. Fíjense que el plazo que se toma
que se toman los clientes y aquí nos vamos a encontrar con que los clientes de Colún y los clientes de Soprole son los mismos, porque yo encuentro quesos Colún, manjar Colún, y leche Soprole y manjar Soprole. ¿Ah? Pero sí me encuentro con que en las estanterías hay mucho más leche de Soprole que la que encuentro de leche Colún, porque hay una mejor estrategia. Pero los días son los mismos. 42 días es el plazo que Colún le entrega en promedio de crédito a sus clientes, que son Walmart o bien Cencosud. Y Soprole opera con 43 días. Mira cómo la contabilidad como es interesante. La misma cantidad de días de cuentas por cobrar. O sea, prácticamente los clientes son los mismos y se toman los mismos plazos. O sea, la capacidad de negociación de Soprole con Colún es exactamente la misma. Incluso Soprole Colún tiene un día menos de plazo de cuentas por cobrar que Soprole. Pero el plazo, y aquí viene un elemento súper importante que no está en los márgenes, sino que está en la figura de la permanencia de las cuentas por cobrar, que se llama el concepto. ¿Cuántos días tiene Colún con sus cooperados? Le dice que le toma un crédito, le endosa un crédito de 21 días a sus cooperados, que son lo que yo le decía, los últimos 21 días de producción del mes de diciembre. ¿Y cuánto se toma Soprole? 64 días. O sea, le está pagando en 2 meses a los productores, ¿cierto? Con un desfase de 2 meses. En cambio, Colún le paga con 21 días de desfase. ¿Y eso es bueno o es malo? Es maravilloso. Es maravilloso. O sea, ser cooperado, además de tener mejores márgenes, orientar a la cooperativa a que produzca bienes con mayor valor agregado, que más encima yo participo en el patrimonio, más encima me devuelve el capital de trabajo el productor agrícola, se lo devuelve antes. Pero mucho antes. Estamos hablando de 21 contra 64 días. O sea, antes del mes Colún le está pagando la leche a los productores. Y después de 2 meses le está pagando Soprole a los productores. En consecuencia, aquí hay un conjunto de ventajas. O sea, las ventajas de ser cooperado es súper potente. ¿Ah? En consecuencia, ahora vámonos al lado derecho y podemos hacer un resumen. Hay mayores márgenes operacionales por el hecho de ser cooperativa, por el hecho de ser cooperado. Hay una rentabilidad sobre ventas más alta. ¿Por qué? Porque le estoy entregando un producto que, además que tiene un componente de calidad, porque ojo que aquí están los mejores productores de leche. ¿Eh? O sea, Colún tiene los mejores productores de leche. Y Soprole opera con productores más chicos, ¿eh? Y atomizados en todo el país. Por lo tanto, y estamos en la zona productora láctea por excelencia. Y ahí está con una posición dominante, Colún. Por lo tanto, calidad de producto. Pero esa calidad, como decía antes, les permite ofrecer a la empresa, le ofrece, y al equipo gerencial de Colún, le ofrece una tranquilidad. ¿Y cuál es la tranquilidad que se transforma en negocio virtuoso? Es la tranquilidad de que tenemos un producto, tenemos fidelidad. O sea, el problema, fíjense el problema que tiene un gerente de Soprole. El gerente de Soprole tiene un problema en que tiene que estar fidelizando a sus proveedores, que sean proveedores fieles, porque Watts le ofrece un par de pesos más y se le van para allá. Eso es tener una inseguridad en el abastecimiento de leche. Y por lo tanto, la planificación productiva tiene ese componente de estrés que no lo tiene Colún. Porque Colún tiene proveedores fieles, que en definitiva sabe que cuenta con la leche de estos productores. Y por lo tanto, esos mismos productores pueden tener ganado de mejor calidad, de mayor productividad, pueden invertir en cosas que son mucho más complejas, como por ejemplo, apuesto o no apuesto, produciendo leche, a regar las praderas. Todo este tema es permanente. Sabemos que el ciclo de producción de leche está asociado al crecimiento de los pastos. Y por lo tanto, cuando hay producción hay un producto que me lo asegura, porque tengo una fidelidad con mi cliente, con mi cooperativa, pues me arriesgo a hacer una inversión que hay que pensarla varias veces. Tecnificar, o sea, instalar riego tecnificado para regar praderas. Cuando yo estudiaba agronomía en la UCHAL, esto era muy escaso. Hoy día es muy común. Hay muchos productores lácteos que están regando sus praderas o sus cultivos suplementarios, porque en definitiva hay certeza.
¿Y cuál es la certeza? La entrega, el margen, participan del patrimonio, les provee capital de trabajo. O sea, en definitiva, hay un soporte detrás que a mí me da tranquilidad para producir leche. Por lo tanto, apuesto a meterme en una inventiva compleja, como es, y una inversión muy onerosa, como es invertir en riego tecnificado. Y por eso entonces ustedes ven que existen estos carretes que riegan praderas y todo lo demás, porque en definitiva vale la pena. Entonces, ¿cómo el hecho de estar cooperado hace que les aseguro, el productor que abastece a Column por ser cooperado, duerme bastante más tranquilo que el productor de leche que le vende a su prole? Entonces, ¿y eso por qué duerme más tranquilo? Porque tiene un montón de variables resueltas. ¿Ah? Si mañana llueve o no llueve, ya no importa, digamos, si el verano viene seco, hay abastecimiento de agua porque en la zona hay ríos y por lo tanto puedo asegurar que yo esta inversión la voy a rentabilizar porque tengo una relación de muy largo plazo establecida con Column. El productor que le vende a Soprole tiene una relación de corto plazo. Y si mañana se cae al suelo el precio de la leche en polvo, que obviamente Soprole lo está mirando para fijar el precio de la leche, claro que va a importar más leche en polvo. Y por lo tanto, me voy a quedar con que un excedente, y por eso entonces algunos productores terminan haciendo queso porque tienen ese dilema. Entonces, hoy día le venden la leche a Soprole y mañana a lo mejor tienen que estar en el dilema de que tienen un stock de leche que no saben qué hacer. Tienen que hacerla queso, pero hay que tener infraestructura para producir queso. Bueno, entonces, esos problemas son los que se traducen también en un elemento que no es menor y que es un intangible, pero que yo creo que al final se tangibiliza. Y es dormir tranquilo. Dormir tranquilo para un productor significa que tengo resuelto el problema de comercialización. Entonces, rentabilidad sobre ventas más altas para Soprole y rentabilidad sobre patrimonio más alta, pero con la diferencia que en este caso el patrimonio de Soprole es de los accionistas y el patrimonio de Column es de los socios. Y aquí es donde yo le digo, bueno, los proveedores cooperados operan en mejores condiciones de pago. Como les decía antes, le están recibiendo el pago de su leche en 21 días, versus los proveedores que venden en condiciones menos favorables, 64 días de pago en la leche. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser cooperado? Pucha, montones, ya se los dije, y esto como para repasarlo. Retorno sobre la leche entregada arriba, acá, este 35, de alguna forma, tiene que ver con el retorno de la leche que le están entregando, más el derecho, ¿cierto?, que tienen sobre el patrimonio. Por lo tanto, ¿cuánto valoro yo ese beneficio económico, de alguna forma, que es de los productores lácteos, de los agricultores, de los productores pecuarios? 464.000 millones de pesos. ¿Y cuál es el beneficio de los productores de leche de Soprole? Máximo 320.000 millones. ¿Mm? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Bueno, este cuadro, por favor, manténganlo. Se refieren al jugo. ¿Sí? No, pues. María Antonia, ¿está abierto tu micrófono? Por favor, silenciar. Okay. Yo les pido lo siguiente, que este cuadro reténganlo y sáquenle jugo, porque de verdad que aquí yo les puse en escena un ejercicio que yo no había hecho. Yo no había... Y me gusta mucho el mundo me gusta el cooperativismo, me gustan las cooperativas, las he estudiado harto, pero este ejercicio yo creo que yo no lo había hecho y estoy seguro que muchos no lo han hecho. Y cuando yo les pongo esto en pantalla, por favor, impriman esta hoja, guárdenla y compártanla, porque en definitiva yo creo que es lo que a ustedes les tiene que confirmar, que la apuesta que hicieron en un momento por juntar a un grupo humano que en definitiva tienen valores comunes y están dispuestos a mirar el futuro, ¿sabe qué más? Esto es lo que me dice a mí, que más vale 20.000 acuerdos que significan ponerse de acuerdo en una asamblea de socios, de cooperados, y por lo tanto, cualquier conflicto que ustedes tengan como asociación, vale la pena superarlo, porque los beneficios económicos que hay de apostar a un futuro común es muy potente. Entonces, esto es lo que de repente las cooperativas tienen conflicto, y lo tienen en su fase de puesta en marcha, y justamente muchas de ellas han terminado mal, porque no han sido capaces de resolver esos conflictos. Acá están los argumentos para encontrar la solución a todos los problemas que tenga una cooperativa. Porque en definitiva es muy potente el beneficio de estar cooperado versus no estar cooperado. Esto es lo que yo, por favor, grábenlo como a fuego, porque en verdad aquí este es un tema que
yo necesito que ustedes sean los impulsores de este tema que a través de la Universidad de los Lagos, ¿cierto? Se puso en carpeta, está lleno de cursos de contabilidad. Y he visto que hay muchos cursos de contabilidad para cooperativas, digamos, pero esto no lo tienen, se los puedo asegurar. Este cuadro no lo tienen. Y en consecuencia lo estamos mostrando justamente a los dueños de casa, que son los que ustedes tienen una empresa como Column, que es un referente potente al cual hay que seguir, como un buen ejemplo. Yo me detengo el tiempo suficiente en esta lámina porque creo que da como para digerirla, masticarla y comentarla. Así que, por favor, con micrófono abierto, acepto comentarios. ¿Quién Yo se atreve? entiendo, Don Marco, ¿me escucha bien? Sí, ahí, dale. Muy bien, Ah, ya. Disculpe, Claudia. por favor. Quería preguntarle, Marco, nosotros estamos recién partiendo como cooperativa, somos un grupo Se le va el audio. joven, los chicos igual que están aquí en las clases también. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo usted cree que se debiese reinvertir las utilidades o los remanentes al principio de la cooperativa? Es una pregunta compleja y muy buena, Pablo, ¿eh? Muy buena, te lo agradezco. Yo creo que es una respuesta que ustedes tienen que ir calibrando, porque aquí yo les mostré en el cuadro, les mostré un indicador que es, por favor, pongan ojo en este, pasivo exigible sobre patrimonio. Este indicador es un indicador muy importante y que tenganlo muy presente, que cuando ustedes como persona le piden plata a un banco, el banco va a calcular este indicador, lo calcula. Primero va a determinar, le va a pedir, decláreme su estado de situación. Y en su estado de situación ustedes ponen la casa, la parcela, como persona estoy hablando, ¿ah? Y el auto, y no mucho más. No hay mucho más que poner. O sea, y si le ponen a lo mejor pueden poner un depósito, sí, debiera ir un depósito a plazo, porque al banco le interesan esas cosas. Si tienen acciones también la van a poner, pero si ponen no sé, las joyas, el banco se las va a sacar. ¿Por qué? Porque sabe que eso, en definitiva, pero lo que hace el banco es bajarle el patrimonio. ¿Por qué? Y no es porque el banco actúe mal, el banco actúa con racionalidad. Y lo vamos a ver en otra clase. Porque en el fondo, es decir, pero cuando le baja el patrimonio, ¿a qué está apuntando? Está mirando el balance, está mirando este lado. Me voy a ir por acá, para acá, para acá, para acá. Está mirando al lado izquierdo del balance. Y me va a decir, ¿sabes qué más? Para que ustedes sepan, la caja a los bancos no le gusta. ¿Por qué le van a sacar la caja a los bancos? Si es verdad, dice, la tengo en la cuenta corriente. Sí, pero los bancos saben que las pymes, la caja es volátil. Porque después vamos a ver más adelante, este ordenamiento que tiene acá no es casual. La caja está arriba, porque es el activo más líquido que existe de todos los activos. Y el activo fijo está abajo, no es por casualidad, es porque el activo que más cuesta realizar. Y por eso en la contabilidad los activos se ordenan por liquidez. Y cuando los bancos también lo saben, la caja está arriba y dicen, ¿sabes qué más? Hay que castigar la caja. ¿Por qué se castiga la caja? Porque es que yo tengo 200 millones en caja. Sí, pero es que usted lo ve a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana fue y lo retiró y desapareció. Eso es un activo volátil. Por lo tanto, los bancos no son tontos. Tienen que hacerlo. Y no se engañen con que van a ponerle entonces un aumento en la caja. Los bancos le van a sacar la caja. Se la van a sacar porque saben que la caja es una cuenta que basta, que por último se la pueden hackear. Pensemos hasta en eso. Se la pueden hackear. Y por lo tanto, porque además los bancos dicen, es una torpeza tener caja. O sea, y por lo tanto, la torpeza se la van a castigar. En consecuencia, lo que estoy apuntando es que, todavía voy apuntando la respuesta a tu pregunta, Pablo. Entonces, cuidado con esto, porque cuando yo les dije, miren este cuadro, los bancos lo que van a mirar
es cuál es su leverage. ¿Qué es lo que es el leverage? El leverage es esta cuenta que aparece en la penúltima, pasivo exigible sobre patrimonio. Los bancos saben perfectamente que ellos tienen un leverage, los bancos, de 8 veces más menos. O sea, tienen 8 veces por cada 8 pesos de pasivo por cada peso en patrimonio. ¿Se dan cuenta? Y a las personas nos piden un leverage de 0,5. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que ellos tienen una ley especial. Y una ley especial que les permiten tener un negocio que no lo puede armar ni Pablo, ni Claudia, ni Félix, ni ninguno de los que está presente, ni yo. Que es un negocio de confianza, que es de la fe pública, porque les permite captar ahorros. Y por lo tanto esos ahorros, que es plata que no es de ellos las colocan. Y las pueden entonces, en el fondo, y colocar en forma de crédito y la pueden apalancar hasta 8 veces, según Basilea. Y por lo tanto, ellos, y ahora si ustedes se van a bancos de inversión, como les mostré la otra vez, ¿cierto? Cuando quebró Lehman Brothers tenía 100 veces el patrimonio. ¿Ah? Y entonces, ¿y eso por qué? Bueno, porque tienen esa facultad y por eso existen una superintendencia y un banco central y la Comisión de Mercado Financiero que los lleva cortito, porque están operando con la fe pública. Y por lo tanto, el peligro es que esa fe pública, cuando alguno de estos números le falla a un banco, se produce una corrida bancaria. Y esas son las cosas que hay que tener cuidado, porque eso de tener 8 veces endeudado respecto al patrimonio, les van a retirar los depósitos porque se corrió el rumor de que ese banco está con problemas y en definitiva se quedan sin capacidad, sin patrimonio para responder. Y por eso existe un componente que no cubre el riesgo al que están expuestos los bancos, que se llama la garantía estatal a los depósitos. Porque si un banco quiebra, tengan la certeza de que no va a dejar a al 80% de sus clientes sin poder responder. En consecuencia, eso es lo que hay que mirar. Entonces, con la pregunta de Pablo, ¿cuánto es lo que puede retirar? Cuando las empresas parten y las cooperativas parten, van a tener que ir buscando un número de leverage que no se les desequilibre. Porque si operan con un leverage de 4 veces, el banco no les va a prestar plata. Entonces, ¿por qué? Porque va a decir, en el fondo, yo no puedo prestarle plata a una empresa que tiene un patrimonio que es un cuarto de lo que debe. Entonces, cuando ustedes van a pedir un crédito hipotecario, el banco le va a decir que en el fondo no pueden exponer más de un 25% de su renta mensual, que sea estable, ¿cierto?, en el dividendo. Porque si el dividendo, ¿cierto?, pasa ese rango, le van a decir automáticamente que no. Por más que le vayan, salvo que le digan, mire, ¿sabes qué más? Mi papá me va a hacer aval. Y miraron el patrimonio del papá, y el patrimonio del papá sí es solvente, y por lo tanto ahí le van a prestar crédito. Pues en definitiva no le están prestando a usted, le están prestando contra el aval. Entonces, ¿cuánto es el leverage que le va a pedir el banco a una cooperativa? Tengan la certeza de que le van a pedir un leverage inferior a 1. O sea, y por eso Column tiene 0,6. Pero cuando ustedes van a mirar el balance de Column, se van a dar cuenta de que la deuda con banco no tiene deuda con banco. Pero si van a mirar el balance de Soprole, sí tiene deuda con banco, porque tiene que operar con banco. Entonces, cuando parte la cooperativa, yo les mostré en la clase pasada que el balance al principio es puro patrimonio y poca deuda. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y en el tiempo van a ir poco a poco endeudando, pero cuidado. Cuando pasen de 0,5, el banco los va a empezar a mirar con un riesgo, con una cara de riesgo, pero mientras estén bajo 0,5, va a seguir creyendo en ustedes. Porque al principio no les va a prestar plata, ténganlo por cierto. Lo que les va a permitir solamente es abrir una cuenta corriente. ¿Y para qué? Porque una cuenta corriente es fundamental para hacer el movimiento operativo. Si no tienen cuenta corriente, los clientes ni los proveedores no les van a apostar mucho. Pero para abrir una cuenta corriente les va a pedir, sí, que le lleven la escritura de constitución de la cooperativa, que le lleven la nómina a los socios, y más encima, ahí les va a abrir una cuenta corriente, porque igual detrás de una cuenta corriente se pueden hacer cosas complicadas. Y finalmente los bancos se meten en un problema y por lo tanto van a tener que reportar que hay clientes que pueden ser sospechosos porque hacen operaciones y en consecuencia, bueno, las cooperativas que se fundan con buen espíritu no hacen esas cosas, por lo tanto van a administrar bien la cuenta corriente.
Entonces la cuenta corriente sí la van a poder abrir. Pero ya después le van a poder abrir una línea de crédito, ¿ah? Y le van a pasar una tarjeta de crédito para el presidente del directorio, no sé, y para el gerente general. Va a ser chiquitita. Y ahí van a empezar a entrar en la lógica del crédito. Pero también hay que tener cuidado, que si una cooperativa surge apalancada con crédito, está poniendo un elemento de riesgo que los bancos lo tienen clarito, porque saben que los créditos son caros, más aún hoy día. Por lo tanto, significa que el margen que está generando la cooperativa lo está generando no para los socios, lo está generando para el banco. Por lo tanto, el cliente, el negocio, en definitiva, está sacrificando parte de la rentabilidad de su negocio, no para transferirse a los cooperados, sino que para transferirse a los bancos. Y si eso pasa, la lectura es re mala. Ustedes me comprenderán que es mala. Entonces, cuando ustedes tienen que llegar con un proyecto, tienen que llegar con un proyecto para decir, ¿sabes qué más? ¿Qué es lo que tengo? Tengo un activo fijo, quiero comprar maquinaria. Ah, ya, ahí sí que sí. El banco va a decir conforme, me deja la prenda y yo lo voy a dar y lo van a estudiar y la cooperativa sí. Y eso tiene sentido. Y si mañana se les ocurre, digamos, y creo que tiene que ver con las posibilidades de este curso, digamos, si ustedes tienen alguna duda y qué sé yo, ¿cómo lo hago? Porque a lo mejor dicen, claro, tengo el cargo de gerente de la cooperativa, pero no tengo todo el dominio que tiene, ¿cierto?, el profe, digamos. Bueno, mándenme un correo al correo que les dejé y nos mantenemos comunicados y yo, sin cobrar, les voy a entregar algún tipo de orientación para que hagan las cosas bien, digamos. ¿Ah? Pero ahí entonces yo les voy a decir, ¿sabes qué? Mándame el balance primero para estudiarlo y con el balance me van a dar un par de días para poder tener tiempo. Y ahí yo les voy a decir, mira, ¿sabes qué más? Hagan esto y por lo tanto los bancos los van a mirar de esta forma. Creo que, yo creo que es parte de lo que de alguna manera es mi compromiso al hacer, digamos, un vínculo con la Universidad de los Lagos y con ustedes, que son los pioneros en este curso, porque también hay una tarea que nos dijeron, oye, ¿sabes qué más? Después, al final, déjenos un módulo para llevar la contabilidad. La contabilidad agrícola de una cooperativa no va a ser muy distinta a la cooperativa, a la contabilidad de una empresa pyme o de una sociedad anónima o de otras empresas. Va a tener algunas particularidades, pero creo que si el curso puede tener, además de lo que yo les pueda transmitir y ustedes puedan aprender, un valor agregado, va a tener que ver con estos elementos, con la pregunta que hace Pablo, que es una pregunta súper complicada, pero no hay mucha gente que pueda responderla. Dentro de las cooperativas, creo que hay que ir formando y probablemente esto podamos ir orientando en el futuro alguna experiencia con alguna particularidad distinta, con un enfoque a lo que significa, digamos, cómo potenciar el desarrollo de una cooperativa desde la parte financiera hacia orientada a los clientes y con beneficio a los cooperados, pero que también tenga un mix de cómo potenciar el crecimiento de una cooperativa a través de un apalancamiento sano, que significa endeudamiento sano, ¿ah? Que no desequilibre los fundamentos financieros de una cooperativa. Yo creo que esa es la respuesta, Pablo. Es una pregunta compleja, con una respuesta también difícil, porque hay que verlo caso a caso. Y por lo tanto, la pregunta tuya es la pregunta del millón. ¿Cuál es el apalancamiento adecuado para crecer? Es una respuesta dinámica, porque cuando estás partiendo es distinto a cuando estás maduro. Cuando estás maduro como cooperativa, le pasa lo que le pasa a Colum, le ponen alfombra roja cuando llega el gerente, ¿ah? Pero cuando parte hay que mirarlo con cuidado. Y en ese sentido, como pista general, yo le diría leverage menor a 0,5 y eso les va a mantener abiertas las puertas para abrir cuenta corriente, después para tomar depósito a plazo, porque incluso hasta en esas cosas los bancos se fijan, digamos. O sea, uno dice, tomar un depósito a plazo es llegar e ir a abrir, a tomar un depósito. Un momentito, no es tan así. Porque si ustedes llevan 2.000 millones de pesos como persona natural, el banco no les va a tomar el depósito. ¿Por qué? Porque existen delitos muy serios en Chile, que son los delitos de lavado de activos. Y precisamente cuando una persona natural que trae lo opuesto, y entonces tráigame un historial y tráigame de que efectivamente usted ha generado su patrimonio no lavando activos. Si eso es lo que está en el banco no se lo va a decir. Y le dice, lléveme un formulario que se llama el KIC, con Y, K de kilo, Y, C. Que es un formulario que tiene que reportárselo ¿a quién? A la Comisión para el Mercado Financiero, a la unidad de análisis, que detrás está la unidad de análisis financiero, que es la que investiga los delitos penales, ¿cierto?, que tienen que ver con la materia de lavado de activos, que son las sanciones más severas. ¿Por qué? Porque hay mucho lavado de activos, mucho.
Es que sí, po, hay mucho. O sea, yo desde el Banco de Chile, del Banco Corbanca y del Banco Itaú decía, esto es lavado. Esto es lavado. Y lo que tenía que hacer es enviar un ROS, R-O-S, reporte de operación sospechosa. Y tenía que mandársela a quién, ¿cierto? Al oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento tenía que meterla a un proceso donde él tiene la facultad dentro del banco de no informarle a nadie. Porque si llega a encontrar que ese reporte de operación sospechosa tiene algún viso de riesgo, no tiene que informárselo al directorio del banco, no tiene que informárselo al gerente general del banco. ¿Sabe quién lo tiene que informar? Tiene que informarlo a la unidad de análisis financiero, a la UAF, que depende del Ministerio de Hacienda, que tiene la potestad de iniciar una investigación penal por eventual delito de lavado de activos. Y por lo tanto, ese reporte de operación sospechosa tiene que llegar a la UAF porque tiene que convocar a un fiscal y hacer una investigación, ¿cierto? Con todo el sigilo, porque el lavado de activos hay que hacerlo con sigilo, y finalmente cuando ya encuentran pruebas es cuando la fiscalía se tira encima y la cuestión se convierte en noticia. Pero ojo que, por eso les digo, no es cuestión de llegar y irse a un banco y abrir una cuenta corriente, porque la apertura de cuenta corriente para una empresa chica es un riesgo para el banco, y es un riesgo de lavado de activos, y tienen que reportarla también bajo ciertas condiciones. Y si empieza a hacer operaciones chiquititas, pero voluminosas, voluminosas en cantidad, en el tiempo, también caen en sospecha. Por lo tanto, esa es una vuelta que es muy importante y por lo tanto hay que tener cuidado. Yo sé que una cooperativa, por ningún motivo, por fundamento, no va a estar en esa parada. Pero los bancos van a estar mirando justamente esos riesgos que son los que no le dicen a los clientes porque obviamente esto sean reportes de operaciones sospechosas, ROS, porque no le pueden decir al cliente. Y es más, puede haber gente del banco que está metido en el baile y por lo tanto esos reportes de operaciones sospechosas tienen que ser blindados bajo, digamos, certeza de estar completamente asegurada la confidencialidad. Y por lo tanto, cuando recién el tema, después de un par de meses, la fiscalía encontró pruebas, ahí el tema se destapa. Y ojo que esas son penas de cárcel. Pero ahí entonces, se las digo porque entonces tampoco es cuestión de llegar, digo yo, cuiden el balance de su cooperativa. Porque partir apalancado, porque también los proveedores, porque ustedes dicen, pero es que mi negocio es esto, producir cordero. Sí, pero también tienen que contratar algunos servicios de faenamiento, no sé, y por lo tanto, cuando ya tienen cierto tamaño, necesitan contar con una variable importante. Lo que yo les dije acá, este crédito de proveedores que tiene Cencosud, con que en el fondo le paga a sus clientes a 150 días, bueno, el proveedor ahí es chiquitito, pero cuando ustedes crecen, ya no le van a dar 150 días, o si ustedes son grandes mañana, ¿cierto? Y tienen un proveedor importante, estratégico, le dan ese momentito, te pago 120 días, 30, 60, 90 y 120, y contado el 30%. Y eso es porque tienen tamaño y tienen capacidad de negociación. Y por lo tanto, para alcanzar eso, lo que tienen que conseguir es un buen balance. Y por lo tanto, ahí es donde uno dice, bueno, pero también hay que privilegiar en que la gente y los cooperados, los socios se cooperaron justamente porque quieren un reparto remanente. Entonces, al principio, el reparto remanente tendrá que ser, ¿cierto?, no inferior a un monto, no sé, el 80. ¿Ah? Pero efectivamente, no hay forma de capitalizar el patrimonio si parte del remanente no se va al patrimonio. Porque si ustedes reparten el 100% desde el primer día, nunca van a capitalizar el patrimonio, por definición. Es más, les cuento, las sociedades anónimas tienen una obligación legal, cuando tienen utilidad, de repartir el 30% a lo menos. No pueden repartir menos del 30% de la utilidad. En consecuencia, eso les da una pista. O sea, hay una obligación que uno decía, pucha, para esto mejor, en vez de haberme cooperado, me convenía ser socio de una sociedad anónima, digamos. Por lo tanto, más me valía comprar acciones de no sé, de la empresa del holding de los Luxig, digamos, ¿cierto? Que es esto, ¿cómo se llama ¿cómo se llama el holding de los Luxig? En realidad me olvidé del rap, pero después me acuerdo en mi casa. Pero bueno. Espero que me acuerde. ¿Por qué? Porque si compro acciones, al menos me tienen que repartir el 30% de las utilidades que obtenga, ¿cierto?, el holding de la familia Luxig, digamos. En consecuencia, esto creo que
ustedes como cooperativa no pueden repartir menos del 30%, ¿ah? Porque tiene que haber un incentivo. Entonces, yo diría que normalmente una cooperativa va a estar moralmente, ¿cierto?, obligada a repartir más del 50%, porque las sociedades anónimas se quedan en el mínimo, o sea, no reparten. Ahora, en el último tiempo lo hicieron, ¿ah? ¿Y por qué repartieron? La mayoría de las compañías en Chile, sociedades anónimas, ha repartido hasta el 100% de los dividendos. ¿Por qué? Porque tienen que mantener a los socios fieles y que no vendan las acciones, porque con el precio, como se ha derrumbado después del COVID, en definitiva, quieren contener que el patrimonio no se les venga abajo. Entonces, casi todas las sociedades anónimas están repartiendo el 100% de las utilidades. ¿Ah? Entonces, pasó a ser la panacea. Y por eso, pues, porque una forma de decir, ¿sabes qué más? No vendo mi acción. Porque si no vendo la acción, sigo, y esto le pasó a muchas empresas. Fue noticia, digamos. ¿Ah? Así es que esa es la respuesta a una pregunta que es compleja, pero también queda la puerta abierta, que cuando me digan, oye, ¿qué hago? Bueno, escríbanme. ¿Ah? Bueno, yo con esto ahora les quiero ir entregándole otra herramienta que tiene que ver con algunos conceptos que esto va a poner un poquito, por eso me tomo los últimos minutos para dejar la parte más teórica. Cuando hablen de contabilidad, siempre va a ir el concepto de partida doble. Por lo tanto, por eso está el activo de un lado, el pasivo del otro, los ingresos, los gastos. Y esa partida doble significa que es un método contable que siempre van a encontrar el debe y el haber. Lo que da origen, ¿cierto?, a otro concepto técnico que son los asientos contables. Esto significa, en términos simples, es que no hay deudor sin acreedor. O sea, si yo le debo a alguien es porque al otro lado hay un acreedor. Ese es el concepto de partida doble. También se puede decir que todo el que recibe debe a quien lo entrega. ¿Ah? O sea, eso significa que hay de un lado una obligación, ¿cierto?, o un compromiso, y del otro lado un derecho. Lo que se adeuda en una cuenta es igual a lo que se abona en la otra. Esos son conceptos que son... Y esto es el concepto de partida doble. Y por lo tanto se originan las famosas cuentas T. ¿Por qué se llama cuenta T? Porque miren el balance. ¿No es una T? Miren acá arriba. Donde dice bajito balance, es la parte del techo de la T, y yo le puse abajo una vertical. Eso es una T. Eso es una T. Por eso se llaman por eso se llaman, esas son las cuentas T. Eso es una cuenta T. Y por lo tanto, a un costado va el debe, y al otro lado, a la derecha, va el haber. Y ojo que está como contrapuesto los sentidos, porque dice, lo que debo, no, lo que debo va a la derecha, que son los pasivos. Pero el debe acá tiene el concepto de que van los activos. Y también se llama cargar, también se llama debitar. Por eso el IVA débito se pone a la derecha, y el IVA crédito se pone a la izquierda, y el IVA crédito se pone a la derecha, acreditado. Entonces, concepto de debe, haber. Lo que en un lado es activo, al otro lado es pasivo. Cargar, por otro lado, abonar. Debitar, tiene una contraparte que es acreditar. Acreditar. Lo que acredito es lo que debo. ¿Ah? Debitar es lo que tengo. Cargar, todo aumento de activo, también. O disminución de pasivo, o patrimonio, o aumento de costo o gasto. Todo lo que... Cuando digan, ¿qué significa cargar? Cargar significa meterle un gasto, meterle un activo al balance, un gasto al resultado. Abonar significa un ingreso al balance o bien un aumento de pasivo, tomar una deuda. Eso es abonar. Se fijan que los conceptos son como medios contrapuestos, pero bueno. Y existen los asientos contables. Y los asientos contables, en el fondo, están a la vez... Sí. Pongamos el ejemplo. ¿Cuál es el asiento contable de esta figura? El banco me cobró 3.200 pesos por comisión bancaria. Me cobró 3.200 por comisión bancaria. Significa que yo debo poner en el debe servicios bancarios, porque aumenta un gasto, y si aumenta un gasto estoy yendo a un gasto en el estado de resultado, y al haber significa que si no lo he pagado, aumenta un pasivo. Por lo tanto, estoy poniendo un gasto en el estado de resultado, ¿cierto? Porque aumenta un gasto como servicio financiero o servicio bancario. ¿Contra qué? Como no lo he pagado, estoy poniendo al lado derecho del balance un pasivo con una cuenta banco. Eso es lo que se llama técnicamente un asiento contable. Y existen asientos simples y asientos contables mixtos. Porque, bueno, el mismo ejemplo anterior. Si el banco me cobró 3.200 pesos por comisión bancaria,
y me cobró adicionalmente 12.500 por intereses. En consecuencia, me cobró ¿cuánto? Va a una cuenta, ¿cierto? Y yo no lo he pagado, porque está registrado, me lo va a cargar a fin de mes. La comisión de 3.200 más los intereses por 12.500 son, ¿cierto?, 15.700 pesos. Pues bien, yo lo pongo en la cuenta de pasivo, 15.700, cuenta banco, y se van a resultados como gasto, servicios bancarios por 3.200 y gasto financiero por 12.500. Ambos son gastos. Eso es un asiento contable mixto. Y para ir cerrando el tema y dejar un espacio para preguntas y consultas, por favor, con toda libertad, los libros contables. Existen 4 libros contables. El libro diario, donde se van registrando, como dice su nombre, todos los movimientos que acontecen diariamente como hecho económico. El libro mayor es como donde se consolidan, ¿cierto?, todos los gastos de la empresa en un momento del tiempo. Al día de hoy, mañana, y por tanto hay un mayor que va cambiando todos los días. Un libro de inventario, ¿cierto?, que es donde están todos los inventarios de stock de las cuentas y finalmente el balance. El balance se conforma de los libros diarios mayor y de inventario. Deberá considerarse además que el libro especial, ¿cierto?, en el caso de impuestos internos va a pedir un registro de renta líquida imponible de primera categoría. Eso es un documento que se ve, el contador sabe que lo tiene que llevar y un registro de renta líquida imponible. Cuánto es lo que se va a estar imponiendo por el personal de la empresa. Y los libros auxiliares que exija la ley o el Servicio de Impuestos Internos, como por ejemplo un libro auxiliar de remuneración. Auxiliares, en definitiva, son como los anexos que tiene un balance. Por lo tanto, pueden haber tantos libros auxiliares como el contador defina, y que obviamente mientras va aumentando la complejidad hay que ir haciendo esos libros, pero los básicos son estos. Un registro de renta líquida y un libro auxiliar de remuneración. Eso es lo que yo quería compartir hoy día con ustedes, y me gustaría que por favor, con harta libertad, me pregunten, porque aprovechen. O sea, yo creo que es la idea de que ustedes puedan sacarle más provecho a esta experiencia. Así que dejo abierta la palabra para consulta. ¿Se entiende? Es una pregunta que yo les hago. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que lo que yo les decía el otro día, o sea, no, esto se puede complejizar, pero no es la idea. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan. Y en ese sentido, me importa mucho que ustedes también me retroalimenten, o sea, que por último le manden a decir a Claudia Sáez, no entendí tal cosa, digamos. Y si se lo mandan a decir, ella me lo va a transmitir también a la semana siguiente y va a guardar el anonimato si alguien quiere, porque los chilenos somos dados a guardar silencio y nos quedamos con las preguntas. Acá estamos en confianza, de verdad que yo creo que ustedes han invertido un tiempo que es valioso para lo que hacen, y en ese sentido aprovechenlo. Yo creo que en verdad creo que es importante. Esta es la 5ª clase. Yo espero que transmitirle esta confianza justamente para que con la libertad con que Pablo, Félix, así han ido soltándose, puedan manifestarlo, digamos. Yo creo que el provecho de esto va justamente en eso, en esa dinámica. Tal vez estos medios nos ayudan mucho. Yo creo que si estuviéramos acá en una sala de clases todo el mundo se soltaría más, pero bueno. Por favor, Pablo, estaba con ganas de decir algo. O alguna retroalimentación también, que uno diga, oye, tal cosa, Sí, tal otra. oiga, yo quería preguntarle por otros ratios, porque estos son ratios los que había calculado en la tarea. Sí. ¿Hay otros ratios? Usted tiene me imagino que maneja otros. Muchos. Y ese es un tema donde yo creo que ahí, nuevamente agradezco tu pregunta, Pablo, porque a la hora de hablar de ratios, se pueden generar los que ustedes quieran. Pero aquí, yo digo, a mí la vida me ha enseñado a que cuando en el banco nosotros teníamos la hoja de vaciado, que es llevar
todos los balances. Ojo que algunos balances llegan en hojas de cuaderno, ¿ah? Basta que le ponga la firma del gerente y el contador con un timbre y eso vale. Pero impuesto interno tiene valor, ¿ah? Así que no. Yo vi esas cosas, ¿ah? No sé si hoy día, capaz que impuesto interno se ponga un poquito más agudo, pero vi cosas como esa. Y por lo tanto, los bancos, antes de pasar a un vaciado, que es un formato estándar, en el fondo le ponen una marca de calidad al balance. Ojo, ¿eh? Eso no se lo dicen nunca al cliente, pero le ponen una marca de calidad, o sea, porque uno sabe. ¿Ah? Entonces había una primera hoja que era el balance, activos y pasivos. La segunda, estado de resultados. Y después venía la tercera hoja, que era la apertura de algunas cuentas relevantes. Y la cuarta era una hoja impresionante con indicadores rápidos. ¿Ah? Y la verdad es que yo creo que en el tiempo uno va aprendiendo a que cuando uno saca muchos indicadores, en verdad se pierde, se marea. ¿Ah? Entonces, yo diría, ¿cuáles son los indicadores fundamentales? Acá hay uno, margen de explotación. Este indicador es un indicador súper importante porque está diciéndome bien arriba de los gastos. O sea, si este número no es positivo, significa que la empresa, en el proceso de transformación, acá arriba, voy a checar acá para poder ver, acá arriba, este 136, fíjense que lo que yo estoy haciendo es, tengo la venta menos el costo de venta. Ese análisis es súper importante, porque el costo de venta es el proceso de transformación que está haciendo la empresa que está detrás de este balance. Sea una empresa manufacturera, sea una empresa comercial, sea una cooperativa, lo que sea. Ese proceso de transformación, de comprar insumos, comprar mercadería, ponerle mano de obra, ¿cierto? Y transformarlo para vender, es lo que genera un margen. Ese margen, en cualquier negocio, tiene que ser positivo, porque si el proceso de transformación me está generando un número negativo acá arriba, significa que y ojo que esto puede ocurrir en la fase de inicio de una empresa, porque hay muchos gastos que requieren un proceso de maduración, pero si está siendo negativo acá arriba una empresa convencionalmente, significa que ya no puede pagar los gastos de administración, no puede pagar el arriendo, no le puede pagar el sueldo al gerente, y no puede pagar los gastos financieros. Por lo tanto, esta empresa está llamada a la quiebra. Esto cuando pasa un año, tengo las espaldas para cubrirlo. Pero cuando le pasa 2 años, olvídense. O sea, los primeros que empiezan a captar estos problemas, ¿quiénes son? Cuando hay problemas en la empresa, el primero que lo sabe, debe saberlo, es el gerente, los dueños. Después, porque los bancos están en una mirada, los balances que llegan a los bancos, normalmente llegan balances, fíjense qué es lo que ocurre. El balance de diciembre de cada año sale en abril, ¿ah? Y por lo tanto, no sale en abril, se cierra el 30 de abril, pero sale en mayo. Por lo tanto, el banco está viendo con el espejo retrovisor, ¿ah? Porque todo lo que están viendo ustedes acá, balance y resultado, es el espejo retrovisor. Están viendo lo que pasó hace 5 meses atrás. En consecuencia, cuando eso ocurre, los bancos se enteran tardíamente cuando hay problemas en la empresa. En consecuencia, hay otra gente que está mirando no los balances. Pueden verlo, ¿ah? Porque a veces lo piden, pero si miran los balances, se van a demorar más que los bancos, porque los bancos son expertos en mirar balances. Pero hay alguien que se relaciona muy cercanamente con la empresa. ¿Quién creen ustedes que es? Es el proveedor. El proveedor, aquí yo le estoy diciendo, ¿sabes qué más? Entrégame mercadería porque yo estoy vendiendo y estoy produciendo y entonces siempre tengo un crédito. Y yo tengo un crédito con el proveedor. Por eso tengo cuentas por pagar acá. Y ese crédito es muy importante. Yo le decía, ese crédito de proveedores los supermercados lo manejan, pero maravillosamente. Cuentan con 150 días de crédito. En consecuencia, cuando ese proveedor que sabe que tiene 90 días con su cliente, digamos, hay un compromiso tácito histórico de 90 días de crédito. Y cuando ustedes van y le dicen, ¿sabes qué más? Oye, ¿sabes qué? El cheque que te pasé y que vence mañana, tíramelo para la otra semana. ¿Qué es lo que le están diciendo? Le están diciendo que tiene un problema, ¿sí o no?
una vez pasa, pero si la otra semana llegan y de nuevo, ¿sabes qué más? El cheque que vence pasado mañana, tíramelo para la otra semana, van 2. Le están diciendo, tengo muchos problemas. Y por lo tanto, lo que el proveedor va a hacer cuando un cliente comienza a dar señales de ese tipo, ¿cierto? Automáticamente le va a cortar el crédito a clientes. Y por lo tanto, ¿por qué es importante el crédito a cliente? Porque es el crédito más barato, porque es libre de intereses. Simplemente es un crédito que le dicen, ya yo te pago el 30% al contado, el resto a 30, 60 y 90 días. Y esa es la modalidad de pago convencional que existe en Chile. Y si ustedes no respetan eso, le están dando una señal que después del dueño, el segundo que se entera es el proveedor. Y los proveedores, entonces, son los primeros en salirse del negocio. Y cuando llega el balance al banco, claro, llega el balance, pero llega tardíamente, después de 5 meses. Pero cuidado, cuando los clientes son grandes, los bancos están mirando esta variable. Y dicen, momento, esta empresa está vendiendo lo mismo, pero le está bajando, ¿qué le está bajando? Las cuentas por pagar. Le está bajando el crédito de proveedor. Y en consecuencia el banco dice, con razón, me está pidiendo aumento de línea, po, y vende lo mismo. ¿Por qué me está pidiendo aumento de línea? Porque los proveedores no le están pasando plata. Y cuando eso los bancos se dan cuenta, ojo que los bancos son los que declaran finalmente los problemas, pero antes que eso, cuando son empresas muy grandes, existen bancos buenos y existen bancos malos. Digo que hacen bien la pega y hay bancos que hacen mal la pega. Ojo con los bancos buenos, porque son los bancos grandes. El Banco de Chile hace bien la pega. ¿Y qué es lo que el banco lo primero que hace? Es cómo sale un banco que tiene un problema con un deudor. Cuando sabe que el deudor no le va a poder pagar. La primera forma, todos los bancos tienen que tener 2 fuentes de pago. Ya estamos metiéndonos en un tema que es importante, pero que tiene relación con los balances. La primera fuente de pago es el flujo. La segunda es la garantía. Entonces, cuando los bancos se meten con empresas muy grandes, ya la garantía no existe, porque operan con pura fe. Y entonces dicen, la primera fuente de pago, cuando falla, que es el flujo, ¿saben cuál es la segunda? Endorsarle el problema a otro banco. Por lo tanto, esa es lo que los bancos cuando la saben hacer, la primera forma de salir, entonces los bancos andan peleando a los clientes, se los hacen, se saquen la mugre peleándose a los clientes, y se los pelean a punta de tasa. Entonces, el banco inocente, que es un banco chico habitualmente, ¿cierto? Van y entonces le dicen, ya, yo te compro la cartera y qué sé yo, listo. Incluso te bajo la tasa. El banco dice, te la regalo. Te la regalo. O sea, y le libera lo que sea, hasta la garantía se la libera, para que se vaya para el lado. Entonces, esto es lo que de alguna manera tiene que ver con lo que yo decía. En esto, cuidado con los indicadores. Entonces, esto es un indicador muy importante. Cuando este indicador es negativo, significa que ustedes no van a ser capaces de pagar los gastos administrativos, no van a poder pagar los arriendos. Y si no pueden pagar los arriendos, el arrendatario, el arrendador, no le va a esperar mucho tiempo, le va a aguantar 2 meses y a la tercera los va a echar con pito y flauta. Entonces, y ojo que los bancos van a reaccionar antes, porque los bancos, usted tiene que pagarle los gastos financieros, porque otra cosa es devolver el capital. Acá en el estado de resultados no está la devolución del capital, eso va al balance. Entonces, cuando ustedes van y le dicen, ¿sabes qué más tengo problemas para pagar los gastos financieros? No, olvídate. Ya ahí declararon, ustedes llamaron a los bomberos. Entonces, obviamente que es con esa figura, entonces, los indicadores surgen por todos lados. Entonces yo digo, aquí hay un indicador. Ese indicador es un indicador relevante que tiene que ver con los márgenes. ¿Ah? Otro indicador importante es este, el leverage, que yo les decía antes. O sea, ojo, pero el leverage de los bancos. Porque el leverage de los bancos es que la caja no me gusta. Estos otros activos tampoco me gustan. Y entonces, después decir, y eso lo deja para otra vez. ¿Qué pasa cuando los bancos ven que se empieza a mover el balance? Eso lo deja para otra clase, que es un tema más entretenido. Pero están siendo las 18:19 y no habiendo más preguntas, yo les puedo mostrar muchos indicadores, pero creo que no es la idea. No quiero saturarlos con números, quiero que entiendan lo esencial. Así es que eso es, hoy día comenzamos un poco más tarde y con eso yo creo que manden sus comentarios, por favor. Está mi correo, está también Claudia, hágale saber cómo llega esto, qué problemas tienen, cuáles son sus dudas. Perfecto. Bueno, cerramos entonces.
Nos veríamos el miércoles de la semana siguiente, porque Así el es. lunes es feriado. Eso. Así es que van a recibir con anticipación el material y les aviso cuando ya suban la grabación de esta clase al YouTube. Si hay alguien que no ha entendido, por favor, incluso me lo puede mandar por mi correo y yo le explico por correo si quieren, ¿ah? Para que de alguna forma facilitarle la vida entera a ustedes. ¿Ah? Un gusto, me alegro mucho de verlos y verlas. ¿Ah? Que estén muy bien. Viviana. Gracias, profe. Chao, chao, Hola. Pablo, Viviana, Félix, Paulina, María Jocelyn, Viviana. Muchas gracias Claro. por la Saludos, clase. muchas gracias, hasta Ok, luego. está despidiéndose Pablo también. Igual que estén muy bien. Buenas tardes a Chao, chao. todos. Félix, Gracias. ¿cómo has estado hasta ahora? Chao. Ah, sí, un asado, Félix.